La gracia y la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Gracias por estar allí, listos para iniciar este programa. Más cerca estoy. Hoy tendremos un tema sumamente importante y lo veremos a la luz de la Escritura con el trasfondo de la palabra de Dios. Estaremos estudiando el tema sobre el aborto. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos por tu misericordia y por tu bondad, y también por la oportunidad que nos das de presentarnos ante ti en oración, ante esta audiencia, ante el Altísimo, para pedir, Señor, por cada caso, cada familia, cada situación, cada una de las familias que han sido descritas y los casos particulares. También, Señor, asístele, visítale. También, Señor, da una bendición especial a aquellas personas que se encuentran en recuperación franca y que ya sienten esa gratitud hacia ti. Te rogamos también que des una bendición especial a Claribel Fernández, que se encuentra hoy cumpliendo un año más de vida, que tú le añadas también salud y des prosperidad a sus planes y proyectos, que sigas abriendo puerta delante de ella. También te pido, Señor, por aquellas personas que enfrentarán hoy alguna situación ante cortes, ante alguna intervención quirúrgica, alguna situación laboral, situación también en lo financiero, cualquier situación que enfrenten, Señor, visítale, asístele. También a nuestros amigos y hermanos que están conectados y otros se están ya conectando, que reciban tu bendición especial en ese pedido, en ese clamor, en ese plan, ese proyecto, esa situación especial que enfrentan, que puedan ver tu mano poderosa obrando en su vida. Guíanos también en el estudio de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez por permanecer allí, amigos y hermanos. Ahora estamos ya listos para iniciar el estudio de la palabra de Dios. Hoy con el tema el aborto. Lo primero que tenemos que ver a la luz de la Biblia es que Dios es el creador de la vida. Dios es el creador de la vida, y como la vida es un don de Dios, debemos considerar la integridad de la vida como un don sagrado. Debemos considerarlo de esa manera. También tenemos que ver a la luz de la Biblia que cuando Dios le da al ser humano, mediante la relación de amor en el matrimonio, de procrear, los seres humanos son partícipes de la creación divina, participan en la creación de cada vida, siendo quienes procrean, quienes tienen una decisión en su momento para participar de ese plan original de Dios. En el plan original de Dios entonces está el hecho de que cada criatura que viene en este mundo debe ser el resultado de una relación de amor dentro del matrimonio, dentro del contexto matrimonial, y debe ser una criatura deseada, una criatura que sea valorada desde cuando está en su vida intrauterina hasta el momento que finalmente se recibe como criatura. Debemos entender que eso es parte del plan divino también. Como iglesia estamos comprometidos con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. No aceptamos ningún tipo de filosofía, de dogma o de algún tipo de creencia que no esté acorde con lo que presenta la Sagrada Escritura. Y en ese sentido, Dios considera a un niño en su vida, en su integridad, desde el momento de la concepción incluso, de forma tal que la vida prenatal es preciosa a la vista del Altísimo. Y para ello encontramos en la Biblia algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, David, el salmista, presenta en el Salmo 139, versículo 16, lo siguiente. Salmo 139, en el versículo 16, dice así: mi embrión vieron tus ojos. Note qué descripción más tierna la que presenta aquí la palabra en boca del salmista. Mi embrión vieron tus ojos. Está hablando con el Altísimo. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. De alguna manera aquí está hablando acerca de cómo esa información que está contenida en el código genético estaba plasmada previamente en el libro de Dios. Y él dice: mi embrión vieron tus ojos. De igual manera,
en Jueces capítulo 13, versículo 5, encontramos una declaración interesante. Jueces capítulo 13 en el versículo 5, porque allí vemos cómo Dios dirigió directamente la vida prenatal de Sansón, cómo debía ser nazareo, dice el Señor en esa cita, debía ser nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer, sumamente importante. De la misma forma, encontramos en Isaías capítulo 49, versículo 1 y versículo 5, sobre el profeta. Este profeta Isaías, como siervo de Dios, que dice que Jehová lo llamó desde el vientre. Así lo presenta en Isaías 49, versículos 1 y 5. El Señor lo había llamado desde el vientre. Significa que el Señor desde allí estaba contemplando y valorando esta vida, y que tenía un plan especial para esa vida que era todavía prenatal. Y Jeremías también. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, podemos leer cómo el Señor le dice a Jeremías que lo había seleccionado como profeta desde el vientre de su madre, desde antes de nacer. Esto nos hace pensar desde ya, antes de continuar, cuántas vidas con frecuencia se le interrumpe el propósito que Dios tiene para con ellos cuando de repente se toma la decisión de abortar. Miren entonces cómo también la Biblia presenta el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 15 que Dios lo escogió desde antes de nacer para ser apóstol. Lo mismo encontramos en la Biblia, allí en Lucas capítulo 1 versículo 15. Lucas capítulo 1 versículo 15, donde indica que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y por eso Dios dispuso algunas medidas que debían tomarse en la madre para no afectar a ese niño, que llegaría a ser el profeta más grande entre los nacidos de mujer, en palabras del propio Jesucristo. Pero también encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 35, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35, allí dice claramente, el ángel Gabriel le dice a María, también el santo ser que nacerá. Note que estaba hablando de alguien que no había nacido, que nacería, pero ya le llamaba el santo ser. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De esa forma está valorando esta vida, esta misión desde el vientre de su madre. Y en su encarnación el propio Jesús experimentó justamente ese periodo prenatal humano y fue reconocido como Mesías, como Hijo de Dios, también al ser concebido. También encontramos en la palabra de Dios como con frecuencia en criaturas antes de nacer había algún tipo de confrontación. Encontramos en la Biblia un caso interesantísimo. En Génesis capítulo 25, vamos a leer ese pasaje. Génesis capítulo 25, note lo que dicen los versículos 21 al 23. En el primer libro de la Biblia, libro del Génesis, capítulo 25, versículos 21 al 23. Mire qué interesante la descripción. Estos ejemplos son muy elocuentes. Nos dicen acerca de la actitud de Dios hacia una vida antes de nacer en su condición prenatal. Mire lo que dice Génesis capítulo 25, versículos 21 al 23. Dice así la palabra. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, había sido estéril, y él oró por ella. Y Jehová aceptó la oración. Mire qué interesante. Y concibió Rebeca, mujer de Isaac. Concibió. Y los hijos, porque estaba ahora embarazada y tenía en su vientre mellizos, gemelos, y los hijos luchaban dentro de ella. Escuche, luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Oiga la manera como se expresa acerca de estas 2 criaturas en su condición prenatal. 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Qué interesante, 2 naciones, 2 pueblos que nacerían, que se derivarían de estas 2 criaturas
antes de nacer ya estaba indicado así por el Señor. Qué interesante. Podemos pensar posiblemente cuántos pueblos, cuántas familias, cuántos líderes, cuántos futuros presidentes, cuántos futuros líderes de empresa a veces están allí en el vientre de manera prenatal. En su condición ya Dios está mirando esa vida que es prometedora. Cosa interesante que encontramos en la palabra. Por eso cuando hablamos acerca del tema del aborto, debemos tomar todas estas consideraciones que presenta la Biblia. Claro, no son las únicas. También tenemos que reconocer la voluntad expresa de Dios con relación a la vida humana, dentro de los mandamientos de Dios que el Señor dice con relación a la vida una vez se ha concebido. Encontramos en el mandamiento número 6, en Éxodo capítulo 20, versículo 13, que Dios expresa: no matarás. Cuando Dios dice no matarás, está dando un principio para preservar la vida. Está hablando acerca de cómo Dios anhela en su plan original que sean preservada la vida de todas las personas una vez sean consideradas como tales por Él. La vida está entonces protegida por Dios. Dios mismo es el guardián de la vida. Por otra parte, podemos ver que Dios también es el dueño de cada vida por creación y también por redención. No solo nos crea, no solo nos da la vida desde el interior, cuando ocurre la formación misteriosa de la vida en el interior de la madre, sino que Dios también es nuestro dueño, el dueño de la vida, por redención. Se pagó un precio infinito, la preciosa sangre de Cristo, por cada ser humano, por cada vida que sería concebida y que vendría entonces a este mundo. Y ese principio debemos tomarlo también en cuenta. Dentro de los principios también encontramos que la Biblia enseña sobre el cuidado del más débil, de aquel que está indefenso, de aquel que no puede tomar una decisión por sí mismo. Y ese principio debemos tomarlo también en cuenta a la hora de pensar en el tema del aborto. Pero también debemos tomar en cuenta en ese mismo principio lo que es la condición de una persona que ha sido vulnerable, que ha sido atacada, que ha sido violentada de repente en su voluntad, en su integridad, y que se encuentra en condiciones nada prometedora, que se encuentra en condiciones cuando de repente tiene que tomar decisiones por sí mismo. En ese sentido, la Biblia y en ese sentido también la iglesia no se convierte en lo que es la conciencia de la persona individual a la hora de tomar una decisión producto de ciertas situaciones que le toca vivir. Por eso la gracia de Dios, que siempre fue tomada por Cristo al enfrentar cada situación, llama en primer lugar a proteger la vida, pero también a considerar la condición de una persona que de repente pudo ser vulnerable, o que de repente pudo ser violentada en lo que tiene que ver con su voluntad, con sus decisiones, y que ahora de repente puede encontrarse en una situación que atente contra su vida, que atente contra su integridad moral, que atente incluso con la composición familiar. Muchos aspectos son tomados en cuenta. En consecuencia, en casos raros, en casos extraños, donde hay situaciones extremas, muy importante este punto, donde hay situaciones extremas y donde la concepción humana pudo no ser el producto de una relación deseada, ni siquiera del contexto del matrimonio, como lo prescribe la Biblia, donde pueden haber perspectivas fatales, donde la propia medicina, la propia ciencia está indicando que el producto de cierto embarazo puede producir una anomalía grave en el nacimiento, donde puede haber riesgo incluso de muerte para la madre. Son factores donde se toma en cuenta y se permite entonces que la conciencia de la propia persona o de la familia, evaluando cada aspecto, cada riesgo, cada situación, sean quienes finalmente tomen la decisión. Cuando se da ese contexto del que hemos hablado, en este caso particular, donde hay perspectivas fatales, tanto en lo moral,
en la condición propia mental de la persona, donde se prescribe o donde se proyecta una anomalía grave, producto del nacimiento de una criatura por ciertas condiciones genéticas que hay en su condición, entonces se le da la oportunidad de que las decisiones en esos casos pueden quedar a conciencia de los individuos que están involucrados y también de sus familias. La iglesia no se convierte en conciencia de ninguna persona, pero siempre pues aconseja que cualquier decisión sea tomada en base a todos los consejos que se han prescrito y también pidiendo la dirección del Espíritu Santo, quien en cada situación particular mostrará cuál es la decisión correcta a ser tomada en uno u otro caso. La iglesia también considera que en sentido general el aborto es falto de armonía con lo que tiene que ver con el plan de Dios para la vida humana. Es un atentado contra la vida humana lo que tiene que ver con el aborto en sentido general, porque acepta el ser humano antes de nacer, afecta a la madre, el padre, los miembros cercanos, afecta a toda la familia, no solo a corto, sino también a largo plazo. Por eso los creyentes siempre deben buscar confiar en Dios, seguir su voluntad, sabiendo que Dios tiene propósitos eternos en cada situación o en cada condición. Y aunque la iglesia no apoya el aborto, tanto la iglesia como los miembros de la misma también son llamados a seguir el ejemplo de Jesús, siendo protectores de las personas que han sido vulnerables, que han sufrido algún tipo de desventura que le ha hecho de alguna manera quedar con algún producto que no es el caso del plan original de Dios, no es el producto de un matrimonio, no es el producto tampoco de una relación consentida, es producto posiblemente de una violación, de un incesto o donde haya alguna condición de salud, de riesgo alto para la madre, como hemos mencionado. En esos casos, la iglesia, los miembros de la iglesia deben brindar todo el apoyo, toda la protección, toda la orientación profesional, incluso toda la orientación profesional para que esas personas, estando en una condición considerable, en estabilidad mental, puedan tomar la decisión que mejor se asiente a la condición en que se encuentren en un determinado momento, pero no promover bajo ningún caso, ni siquiera lo que tiene que ver con coartar la conciencia de las personas, en ningún caso erigirse y decirle a la persona que la decisión que está tomando está mal por esto o por ello, porque cada condición es única, es muy particular. Y en ese sentido, la iglesia también promueve la asesoría a los padres que con frecuencia tienen que tomar ciertas decisiones luego de que los médicos le han prescrito algún tipo de condición genética en que tienen o se ven en riesgo de tener que tener una pérdida por alguna situación. La iglesia no abandona a las personas, todo lo contrario, le ayuda, le asesora y le brinda todo el apoyo necesario. Se anima también como iglesia a alentar a los miembros para que las personas que son necesitadas y de repente se ven como madres o padres solteros, producto de alguna condición, a recibir el apoyo, a recibir la ayuda, de alguna manera, en muchos casos, incluso hasta brindarle el apoyo a hijos que son adoptivos, a hijos huérfanos que de repente se vieron sin padres por alguna condición especial de la que estamos describiendo. En fin, la iglesia promueve el apoyo a las personas que se ven en ciertos tipos de necesidad, siempre y cuando se promueva lo que tiene que ver con la integridad de la vida, pero hay situaciones especiales, repito, donde habrá que elegir entre una cosa y la otra, y en ese sentido la iglesia no ha decidido por la persona, sino que permite que en su conciencia, guiada por el Espíritu Santo, pueda tomar la mejor decisión en cada caso. No hay causales que sean definidamente apoyadas por esto o por lo otro, no se promueve en ese marco amplio ningún tipo de aborto. Sin embargo, sí se permite que la persona tome la decisión, o la pareja o la familia, cuando hay alguna condición especial. Sin embargo, el principio general en lo que tiene que ver con el tema del aborto a nivel de la iglesia es promover la vida, cuidar la integridad desde el momento que se ha concebido hasta el producto final y la vida misma de las personas en toda la sociedad. Así que en sentido general, la Biblia
nos da ciertos principios que debemos recordar cuando se trata del tema del aborto. Dios es el autor de la vida. Dios es el dueño de la vida por creación y redención. Dios valora la vida desde la condición prenatal, desde la condición intrauterina. Por eso recordamos cómo le habló a diversos profetas diciéndole: desde que estabas allí te vi. Vemos casos donde Dios reveló que la lucha interna que había incluso entre niños gemelos, como en el caso de Rebeca, que tenía gemelos y que desde el vientre luchaba, cómo el Señor desde allí tenía señalado claramente lo que sería el curso de la vida de ellos. Vemos incluso cómo se manifestó alegría en algunas criaturas en su condición prenatal. Recordamos el caso de cuando María visitó a su prima Elizabeth, tal y como lo presenta Lucas 1:44, que dice: desde que entraste la criatura saltó de alegría en mi vientre. Así dice en Lucas capítulo 1. O sea, note cómo hubo alegría en una condición intrauterina de una vida. Dios por eso valora la vida desde ese momento, y es nuestro trabajo también promover la integridad de la vida. Claro, el propósito original de Dios se ve afectado por la intromisión del pecado en el mundo, y el diablo ha provocado situaciones donde en condiciones extremas, en condiciones de perspectivas fatales y en condiciones también donde ha habido anomalías graves que son las que dan como producto ciertos embarazos, ha habido condiciones donde han tenido que tomarse también decisiones extremas. Lamentablemente el propósito original de Dios se ve afectado por la intromisión del pecado, y es en esos casos donde promovemos como iglesia que debemos brindar el apoyo, el cuidado y también toda la orientación a las personas que se ven involucrados en ciertas situaciones. Sumamente importante. Tenemos ciertas preguntas que queremos ahora dar respuesta a condición de este tema. Justamente dice Leonidas Laureano, hace la siguiente pregunta: abortar cuando se sabe que la criatura llegará deforme o con daños cerebrales serios, ¿qué se considera en ese caso? Estos son de los casos que no son del común. Estos son de los casos especiales donde entendemos que la familia o la persona afectada debe tomar una decisión a conciencia. Los mismos médicos le harán algún tipo de recomendación, algún tipo de sugerencia, y esto estará sujeto a lo que son las leyes también del país donde la persona va a tomar la decisión, porque hay en algunos lugares donde aún bajo esas condiciones hay consecuencias legales, hay consecuencias penales, pero en sentido general, cuando una persona se ve bajo estas situaciones, debe tomar una decisión guiada por el Espíritu Santo. No se convierte la iglesia en conciencia, por eso no se elabora en el manual de iglesia una declaración donde se dice esto es lo que se debe hacer, esto es pecado si no se hace de esta manera, sino que se deja a la libre conciencia de la persona basada en los datos que posee. Así que bajo esta situación, este es uno de los agravantes que vienen a afectar lo que fue el plan original de Dios, posiblemente cuando no se tenían los mecanismos científicos para detectar la condición genética de deformidad o de problemas con que vendría una criatura. Posiblemente no se estaba ante esta disyuntiva, simplemente la criatura nacía, pero muchas veces para dolor de la misma familia, de la misma criatura, hoy en día, producto de este conocimiento, se pueden tomar decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo. Otra pregunta que realiza Hilda Tapia y Leonidas Laureano hacen la siguiente pregunta: ¿qué hacer en una situación de riesgo de la madre, el hijo o la madre? Estas son de las decisiones que a conciencia deben tomarse en la familia. Deben tomarse en la familia. La criatura que está por llegar, todavía no se conoce el producto, todavía no se conoce realmente si la criatura logrará. En el caso de la criatura sería un 50-50. En el caso de la madre de poderle preservar es un 100% que se posee allí. Así que con conciencia y con sentido común se debe tomar una decisión sabia en ese momento. La condición de la madre debe estar en primer lugar en condiciones como esta. Sin embargo, no hay una prescripción, sino que se deja a la conciencia libre de la persona bajo la guía del Espíritu Santo. Claudia Oreña formula la siguiente pregunta: en caso de violación o de embarazo no deseado, ¿es permitido el aborto? Esta pregunta es muy amplia y la voy a desglosar por eso. Cuando se habla de embarazo no deseado,
esa expresión es muy general, porque un embarazo no deseado puede ser producto de un incesto, puede ser producto de una violación o sencillamente de alguien que no esté buscando un embarazo, pero que en una relación de intimidad quedó embarazada, pero en una relación consentida. Y allí la persona debe ser lo suficientemente íntegra para enfrentar las consecuencias de su decisión. Así que un embarazo no deseado es un concepto muy amplio y tenemos entonces que definirlo por parte. Un embarazo no deseado de alguien que no estaba buscando el embarazo, pero tuvo una relación consentida, pues la persona debe preservar la vida, debe ser lo suficientemente íntegra para a una falta que haya cometido no cometer otra falta, no aumentar su falta. Pero en el caso de cuando, como dice inicialmente la pregunta, en caso de violación, si el embarazo no deseado es por causa de una violación, allí donde pueden haber incluso consecuencias en el aspecto psíquico de la persona, se debe orientar, número uno, a la persona, darle una orientación y asistencia, es lo primero. Y número dos, permitir que la persona y su familia sean las que finalmente tomen la decisión final, porque estamos ante un caso anómalo, atípico, que no es la condición normal bajo la cual podemos nosotros hacer un juicio de valor. Tendríamos nosotros que estar en la misma situación para poder tomar un juicio de valor que realmente sea adecuado. Es fácil con frecuencia nosotros juzgar a otra persona cuando va a tomar una decisión, cuando nosotros no estamos en el mismo lugar. Por eso Jesús dijo, no juzguéis para que no seas juzgado. La expresa claramente. Así que en caso de violación, cuando el embarazo no deseado es producto de eso, lo primero es orientar a la persona para que esté en una condición de estabilidad mental en caso de tomar la decisión que decida esa persona y su familia, Darlene Reyes y Luisa Castillo formulan la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la criatura que fue abortada? ¿Qué dice la Biblia? En la Biblia no habla el caso específico de qué va a ocurrir con una vida que se interrumpió en sus primeros meses, en su condición intrauterina, su condición prenatal, pero es una vida. Y siendo una vida, podemos nosotros entender por el sentido común que sería tratada como todas las demás vidas. La Biblia, por ejemplo, nos habla acerca de que en la resurrección resucitarán niños. No nos dice específicamente desde qué edad, desde qué etapa, pero sí nos habla acerca de eso. Sabemos, por ejemplo, que personas que sufrieron, que fueron afectados en su integridad física, que perdieron, por ejemplo, miembros en accidente, producto de enfermedades, cuando sean resucitados, resucitarán en plena integridad, con un cuerpo nuevo. No sabemos específicamente qué ocurrirá, pero sí es una vida y está en las manos del Señor decidir qué hará con aquellas vidas. Sí nos dice la inspiración claramente que las madres que perdieron a sus hijos pequeños, que estén en la resurrección, esas madres recibirán de mano de los ángeles a esas criaturas cuando resuciten, para que puedan entonces verlos crecer para gloria del Señor. También tenemos pues la siguiente pregunta que nos llega por WhatsApp. La pregunta anónima dice, ¿no sería falta de fe? Dice, no sería falta de fe no dejar que nazca una criatura que dicen los médicos que tiene deformidad. Por eso, por conceptos como esos que puede pensarlo una persona, realmente no es necesariamente falta de fe, porque allí la persona tiene una evidencia que le está dando el facultativo, el médico, quien sabe de eso, está basado en evidencias como la sonografía y otros estudios donde la persona toma eso en cuenta para tomar una decisión. Pero también la persona puede ejercitar su fe a un nivel de decir, yo pienso que eso que yo todavía no lo estoy mirando, Dios puede revertir esa condición, porque Dios ha hecho milagros incluso con una persona que ya ha nacido con una situación, con un problema, mucho más antes de nacer. Y hemos visto casos, conocemos casos de personas que sí, que tomaron la decisión de seguir hacia adelante con el embarazo. Los padres decidieron seguir hacia adelante con el embarazo a pesar del diagnóstico médico, y finalmente el producto glorificó a Dios. Dios hizo un milagro. No es que los médicos se hayan equivocado, no es que el diagnóstico, no es que el aparato estaba dañado, no. No se le puede restar mérito al Dios Todopoderoso, quien hizo el milagro. Pero no podemos nosotros legislar en ese sentido o juzgar al que tome una u otra decisión. En base a la evidencia, las personas, los padres,
o la madre puede tomar la decisión que entienda a conciencia. Es importante saber eso. Y porque alguien haya tomado la decisión y haya salido bien, no debemos tampoco nosotros catalogar al que no tenga esa misma decisión como que lo está haciendo mal. Así que debemos ser con eso muy cuidadosos. Y agradecemos a Dios el hecho de que realmente dé a la persona la facultad, la oportunidad de tomar en ese caso decisiones que muchas veces pueden permitirle ver el milagro de Dios. No es falta de fe, que era la pregunta que hacía la persona finalmente. No es falta de fe cuando la persona decide, pues por lo que le han mostrado los médicos, que no le conviene seguir hacia adelante, pues interrumpir allí en ese caso el embarazo. Otra pregunta que hace Marianet Muñoz Félix, la pregunta dice así: ¿cuál es la posición que se debe tomar? ¿Cuál es la decisión que se debe tomar frente a un aborto de un bebé concebido por violación, ya sea de un familiar o de una persona X? O sea ya un incesto, o sea, dentro de la familia, o una violación de un tercero. Y hemos dicho que en estos casos lo primero es la orientación a la persona afectada, porque en la condición que queda afectada emocionalmente, a veces no está en condición inmediatamente de tomar la decisión más adecuada. Muchas veces la persona incluso es menor. Así que orientación es lo primero. Luego de la orientación profesional a la persona en el campo emocional y espiritual, lo segundo es permitir que con oración la persona afectada y o la familia tomen la decisión en ese caso. No podemos nosotros legislar y decir si hace eso está mal, lo que está bien es esto. No podemos en ese caso porque hay una condición anómala. Hay una condición donde el enemigo aquí está provocando algo que no estaba en el plan original de Dios y como tal debe ser tratado como un caso especial. Es importante que entendamos eso, es un caso especial, no debe ser tomado como los demás casos que podemos nosotros mencionar o tratar. Otra pregunta que realiza Sandy Medina, la siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando tú tomas la decisión de abortar y después te duele por culpa de otro? A ver si entiendo la pregunta. O sea, abortó, después es posible que llegue se arrepienta de haber tomado esa decisión y entonces dice, pero por culpa de otro. Aparentemente tomó la decisión de abortar posiblemente porque el padre de la criatura, eso ocurre muchas veces, sobre todo cuando son embarazos producto de una relación que no es una relación de matrimonio, no es una relación de una pareja, donde están conviviendo de manera normal, sino una relación con frecuencia que no está dentro del plan divino y surge un embarazo, muchas veces, sobre todo cuando es una relación ilegal, cuando es producto de un adulterio, cuando es producto de una fornicación y el padre a veces quiere pues que esto no salga a la luz, mayormente se da en los padres, por eso menciono, y a veces tratan de obligar para que se den esas situaciones. Pudiera ocurrir esa situación y la persona sentirse luego culpable después que tomó la decisión. Si ya la tomó y se siente culpable, debe saber que igual que cualquier otro pecado, debe arrepentirse delante de Dios, confesar delante de Dios que eso fue una falta y Dios le perdona. Dios le perdona. Ya no puede regresar al pasado, no puede retroceder en el tiempo. Dios pues le va a atribuir la responsabilidad, porque muchas veces en la condición desesperada, siendo forzada por otra persona a tomar la decisión, a veces la persona pues tomó la decisión. No significa que delante de Dios no tenga ninguna responsabilidad, pero a veces Dios pues repartirá la cuota de responsabilidad en la persona que fue el autor intelectual o la autora intelectual de una decisión. Claro, en casos similares hay una responsabilidad compartida. Una responsabilidad compartida. Y en ese sentido debe haber un arrepentimiento de ambos que tomaron la decisión delante del Señor. No es un pecado imperdonable, pero para tener una mente tranquila, para que haya paz, debe entregarse y confesarse ese pecado delante del Señor. Muchas veces la persona no le bastará en el plano emocional, aunque en lo espiritual le bastará el saber que Dios lo ha perdonado, pero emocionalmente todavía siente algo de culpa y entonces necesitará algún tipo de asesoría, algún tipo de ayuda. La persona no podrá quedarse con ciertas cosas en su interior, tiene que de alguna manera sacarla
de manera terapéutica, y entonces en ese caso profesionalmente también se le puede ayudar. No hay problema, no hay situación que no tenga algún tipo de solución, que no pueda haber paz en su corazón. Y si usted no ve la salida, si ha probado algún mecanismo y no ve la alternativa de tener paz y tranquilidad, pues busque la ayuda. Para eso estamos, para ayudarle y para también asesorarle en cualquier sentido, porque usted no puede seguir los días que le restan en su paso por la vida con una tortura mental de una situación que no le da paz, que no le da tranquilidad. Dios quiere darle la seguridad del perdón. Otra pregunta que nos llega, dice: Dios conoce el corazón de muchas personas que pueden tener algún tipo de situación para decir que fueron situaciones que en verdad no fueron la condición real para cometer un aborto. Un comentario es realmente que nos hace este amigo. Así que sí, realmente es así. O sea, alguien puede decir: mi situación realmente ameritaba un aborto. Otro puede decir: no, no ameritaba. Pero quien realmente sabe la situación y la condición es Dios y la persona. Cada uno sabe la situación, la condición en que realmente estaba y si efectivamente fue la mejor alternativa que se tomó en un determinado caso. Y algunos, claro, toman como excusa, el mismo hecho de decir: yo no deseaba ese embarazo y como es esa condición y alguien me ha dicho que así, entonces lo toman como una condición, como una excusa. Y muchos han cometido la falta delante de Dios, han acabado con muchas vidas tomando como excusas asuntos que delante de Dios no son una condición especial, son simplemente una consecuencia de una decisión que se tomó y debe correrse con las consecuencias. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembra, eso también debe cosechar. Delante de Dios debemos obrar con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila, valorar cada situación, cada condición, respetar las decisiones que con frecuencia tomarán algunas personas que están sometidas a situaciones especiales, pero donde la persona, producto de la inmoralidad, producto del pecado, producto de decisiones no muy pensadas, producto de una debilidad carnal, de repente concibe, debe ser lo suficientemente madura la persona y tener el suficiente valor para hacer frente a la situación o a la condición. ¿Cuántas vidas que con frecuencia se pensaba ultimarle, interrumpir su desarrollo mediante un aborto? ¿Cuántas vidas finalmente no han sido la salvación? No solo para una persona, a veces para toda la familia. Cuando usted tenga tiempo, lee en la Biblia el caso de Tamar, el caso de Tamar y Judá, quien allí en el libro del Génesis pues concibió bajo un engaño, y cómo finalmente esta criatura llegó a ser un ancestro de Cristo en la línea de la descendencia sagrada a través de Judá, y por eso se le llama Cristo el león de la tribu de Judá. Jesús desciende de esa criatura que fue producto así en un momento de un engaño, y que posiblemente se viera ella ante la posibilidad o ante el pensar de que no debía ni siquiera nacer. Así que la preservación de la vida ante todo, pero en condiciones especiales se le permite a la persona a conciencia y bajo la oración y la guía del Espíritu Santo tomar la decisión más acertada en cada caso. Queremos, amigos y hermanos, que cada uno sea un portavoz de la defensa de la vida, no llevar esto a lo que tiene que ver con el plano político, con el plano de litigio, sino ser una persona que promueve que se preserve la vida. Recordar cómo el Señor ve desde el vientre de la madre y tiene propósitos y planes con cada vida. Saber que en la vida no todo es lo que estamos mirando ahora, que de repente el escenario cambia, que solo Dios conoce el futuro de cada criatura, que Dios está en los cielos, que Él es todopoderoso y que finalmente ante Él un día tendremos que dar cuenta. Así que no solo estemos velando por lo que hace o deja de hacer una persona para ser jueces, que no lo debemos ser, sino seamos personas que brindan apoyo a los que están en situaciones especiales y respetemos y valoremos la vida en todo el proceso de desarrollo de la misma. Recuerda el caso de Onán en la Biblia. El caso de Onán, se conoce este episodio de la Biblia como el pecado de Onán. Está en Génesis 38. Génesis 38, versículos 6 al 10, donde este hijo de Judá, Onán,
no quería levantarle descendencia a su hermano, quien había muerto, y por la ley del levirato debía casarse con la viuda, y se casó, pero no de buena gana. No quería que naciera una criatura que fuera hijo de su hermano en la descendencia. Así que dice la Biblia, en el caso de Onán, allí en Génesis 38, 6 al 10, que cuando él tenía intimidad con Tamar, entonces vertía en tierra. Note en qué nivel estaba tratando de interrumpir la procreación de una vida. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que eso le desagradó a Jehová y Jehová lo mató. Note, ni siquiera estaba la criatura concebida. Él vertía en tierra cuando llegaba el momento de concluir la intimidad, y Dios vio esto con desagrado. Dios, en la Biblia podemos encontrar así muchos aspectos donde demuestra que Dios valora la vida desde antes de nacer en cada etapa, y que Dios realmente tiene un plan maravilloso para cada vida que llega a su generación como un regalo. Cada persona llega a su generación como un regalo. Hay aportes que esa persona lo hará en su generación. Hay vidas que serán preservadas por él. Hay propósitos, hay ideas que solo llegarán a tener luz mediante esa persona. Amanda Berry presenta el siguiente caso. Bueno, pues un caso especial aquí nos llegaba, luego compartimos entonces este caso. Conocí un caso, recuerdo cuando estudiaba en la Universidad Central del Este, conocí un caso de una compañera de estudio, tenía 20 años. Ella había sido violada cuando tenía 10 años, y ahora que ella tenía 20 años, ya para 21, su hija tenía 10 años y ella tenía 20 años. Y aunque fue producto de una violación, un caso muy extremo, ella y la familia decidieron seguir hacia adelante. La criatura fue preservada y hoy en día pues es toda una persona desarrollada, una persona que ha logrado grandes propósitos, y hoy en día pues ya también posee hijos que han sido también criados, y le da gracias al Señor por no haber interrumpido aquella vida en el momento cuando muchas personas a lo mejor le decían, debes interrumpirle. Es por eso que volvemos a repetir y a recalcar que la vida de la persona realmente tiene valor desde la concepción, y que cada caso es único, y la persona involucrada o la persona afectada y la familia son los que tienen que tomar la decisión, porque veremos casos extraordinarios donde la persona pensaba que eso sería una fatalidad, pero Dios cambia el curso de la existencia de una persona con frecuencia. Basta una decisión. Recuerde que Dios le ha preservado con vida y desea que usted también preserve con vida aquello que están en sus manos, que están en su alcance. Que Dios pueda bendecirle grandemente y le dé la oportunidad de entender la situación de cada persona, de valorar las decisiones, de ser un promotor de que se preserve la vida, pero tampoco erigirse en juez cuando hay condiciones particulares o especiales. Hay casos que son extraordinarios, como lo que hemos visto, y los testimonios también que hemos escuchado, pero la persona es la que sabe si tendrá realmente la fuerza moral, la fuerza emocional para seguir hacia adelante en el ambiente donde se desarrolla con tal o cual situación. Seamos llenos de amor como Cristo nos ha enseñado, porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice el apóstol. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado siga siendo tu nombre por siempre. En este momento, Señor, te agradecemos porque la Biblia nos da luz en un tema tan delicado como el tema del aborto. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu está obrando en muchos corazones, en corazones que están arrepintiéndose en este momento y pidiendo perdón por decisiones que no fueron las más acertadas. También tu Santo Espíritu está trabajando en corazones que posiblemente se sentían culpables de situaciones que realmente no fueron culpables, de situaciones donde tú, Señor, aprobaste la decisión que tomaron. También, Señor, en esta hora te pedimos para que tu Santo Espíritu ayude a tomar las mejores decisiones a personas que están confrontando casos especiales, donde no hay una legislación eclesiástica para ello, sino que a conciencia cada uno debe tomar la mejor decisión. Te pido, Señor, por cada pedido que esté en este listado de oración, este listado donde hay familia, donde hay personas individuales con casos y situaciones, algunas situaciones extremas. Asístele, Señor, y opera un milagro en su vida.
También una vez te agradecemos por aquellos y aquellas que han tenido un año más de vida, aquellas personas que te agradecen por la salud que le das. También te pido, Señor, por las familias involucradas en situaciones particulares, donde deben tomar decisiones, que tu Santo Espíritu sea quien finalmente le dé la luz y le dé una señal de cuál es la mejor decisión en este caso. Gracias por escucharnos, gracias por responder cada oración. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga y será hasta mañana, cuando estudiaremos un tema sumamente importante. Al mediodía, allí nos vemos.